Cualquier idea diseñada para el éxito en el siglo XX está condenada a fracaso en el siglo XXI. Hola, mi nombre es Luis Morales y te doy la bienvenida al programa que construye relaciones con el mundo de la empresa en esta época de cambios exponenciales, y en el que hoy hablaremos de la protección de datos personales y el COVID-19. Recordarás, querido oyente, que nuestro último programa trató sobre la prevención de riesgos laborales y las novedades que en la misma nos ha aportado el cisne negro, bautizado popularmente como COVID-19. Como tantas veces ocurre, la realidad social se adelanta a la norma que pretende regularla. Por eso, nos interesó en Tribuna, Empresa y Valores conocer la opinión de un reputado experto en la materia, Xavier Pladevall. Con el mismo objetivo, y para que nos ilumine en el tema que nos ocupa, protección de datos, hemos tenido la suerte de que haya aceptado nuestra invitación Jordi Ventura. Socio fundador de Windat, W-I-N-D-A-T, empresa especializada en la protección de datos, que asimismo aporta valor añadido a aquellos ámbitos que pivotan en torno a la privacidad, la seguridad y la gestión de la información. Jordi se define como un asesor de pymes en el ámbito del marketing con amplia experiencia en el apartado de comercialización e implantación de la estrategia empresarial. Se sitúa siempre al lado del cliente y define su forma de trabajo, y cito textualmente: escuchar, después proponer y siempre acompañar. En definitiva, ayudar a quien quiera que esté a su lado. Bienvenido, Jordi. Buenos días. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Ok. Como siempre, querido oyente, nuestro programa está muy condicionado por el tiempo, con lo cual vamos ya directo a la primera pregunta. Muy bien. Jordi, si cualquier entidad pública o privada que recoja, almacene o gestione datos personales de terceros debe cumplir con la normativa establecida en la LOPD, ¿conoces alguna empresa que no necesite cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos? Muy bien. Como concepto, es todo el mundo que trate datos de carácter personal, sea o no una empresa. O sea, atención lo que voy a decir. O sea, como concepto, es que hay empresas que tratan datos pues normales y corrientes de clientes, de proveedores, etcétera, ¿no? Pero hay personas, y lo digo porque tenemos algunos casos en nuestra clientela, que son gente que ya está jubilada, o sea, gente que no tiene una actividad teórica delante el atractivo fiscal o de gestión fiscal en principio, pero, por ejemplo, recibe donaciones. Uh-huh. O, por ejemplo, tenemos a un señor que es un podólogo muy conocido en su mundo, claro, un señor que casi tiene los 90 años, y este señor da conferencias. Claro, su actividad como tal, dada de alta, no está. Uh-huh. Pero este señor trata datos. Por consecuencia, cualquier entidad, autónomo, sociedad limitada, sociedad anónima, cualquier tipo de organización sin ánimo de lucro, comunidades de vecinos, o sea, cualquier tipo de actividad que tenga o recoja o gestione datos, tiene la obligación, por decirlo de alguna manera, de decir qué hace con ellos, quién los trata, dónde los tiene, dónde los almacena y quién hace un uso sobre ese trabajo o esos datos, sea interno o externo. Porque, por ejemplo, sencillo, si tienes 5 trabajadores en tu empresa, pues estarán autorizados cada uno por el trabajo que tengan, da igual el sector, pero, por ejemplo, externamente habrá, pues, yo qué sé, la asesoría o el informático o una agencia de comunicación, por poner 3 ejemplos totalmente diferenciados, en los cuales esta gente también trabaja con datos de esa compañía y también tendrá de estar autorizado debidamente. O sea, en resumen, no hay excepciones. Habría algo muy anecdótico, pero te puedo decir que el 99.8% de las empresas que tratan datos de carácter personal tienen la obligación de acogerse a la actual ley que nos regula, que es de finales del 2018, porque el reglamento europeo es de mediados, pero la ley que nos compete aquí en España es la LOPD, que toda la vida ya ha sido así, o siempre es esta Ley Orgánica de Protección de Datos, pero le hemos añadido 3 siglas
en la parte final y son la garantía de los derechos digitales, que en la época en la cual estamos, pues vienen mucho a cuento, por decirlo así. Ok, fíjate que la pregunta era si había alguna empresa que se pudiera librar del cumplimiento. Respuesta, y nuestro querido invitado ha dicho no únicamente empresas, sino incluso una persona física, si tiene alguna actividad profesional, está en la obligación de cumplir con esto. Correcto. Con lo cual ya me has asustado. Ya continúo haciéndote la pregunta, pero con un mayor interés si cabe todavía, porque ahí entramos todos. Bien. Todos. Sí. Hoy, en esta era digital, existe un flujo masivo y constante de datos personales que se han convertido en un valioso motivo de negocio. Jordi, ¿qué precauciones debemos tomar para que nuestros datos no sean utilizados sin nuestro consentimiento? Te voy a hablar desde la parte empresarial por un lado y después haremos algún ejemplo por la parte personal como tal, ¿no? Perfecto. Por la parte empresarial, hoy en día hay una palabra que la gente tiene como miedo cuando escucha esta palabra y es ciberseguridad. O sea, la primera semana de COVID oficial, en España hubo 65.000 ataques cibernéticos, solo en España. Bien, no voy a entrar en más detalles de estos, simplemente el concepto es la seguridad como tal, es que toda herramienta que utilices en tu empresa la tengas contrastada a nivel de seguridad, y un ejemplo es que tenga una contraseña, que sepas tú y no el vecino, que el sistema de gestión que tenga tu empresa sepas dónde está perfectamente alojado, sea físico, porque si lo tienes con tu servidor de datos en tu empresa, pues que tengas una empresa detrás de mantenimiento informático que te haga un completo análisis a nivel de seguridad. Tus copias de seguridad, yo siempre digo lo mismo, que estas copias de seguridad que ahora la gente más o menos empieza a entender de que son de obligado cumplimiento, no porque te lo diga la ley, sino porque específicamente es tu conocimiento de negocio. Si lo pierdes, puedes llegar a perder tu actividad como profesional, ¿no? Y a partir de aquí, por ejemplo, hoy por hoy, una de las cosas que la gente a nivel de seguridad tiene de tener en cuenta también es todo el apartado, por ejemplo, de las conexiones, y aquí ya me salto un poquitín también a la parte personal, que es que yo recomiendo siempre que cuando la gente se conecte a una wifi sea segura. O sea, a fecha de hoy, estas wifis públicas que nos encontramos a veces por la calle, yo te puedo decir que, y en esta época de COVID ha sido así, las compañías pues que nos suministran datos, ¿no? O sea, pues todas las conocidas, las 3 conocidas y muchas más, nos han ampliado los datos de carácter de gestión, o sea, los gigas, para poder funcionar y poder bajar más información. Mi recomendación es que si te conectas a una wifi que es pública o que no conoces, certifiques muy bien la seguridad que tiene, porque a partir de ahí los hackers pueden entrar perfectamente a poder gestionar ese tipo de información sin tu consentimiento. Y yo no voy a ser ni alarmista ni derrotista, pero alguien me ha preguntado qué consentimiento ha pedido alguna vez WhatsApp para tratar tus datos. Por consecuencia, yo, cuando WhatsApp, y lo digo porque nos pusimos en contacto tú y yo, fue un hola, ¿qué tal? Y nos llamamos, ¿de acuerdo? Sí. Pues recomiendo que para eso sirva. Y no sirva para enviar cualquier tipo de información, porque la utilizarán sin tu consentimiento. Bueno, pues sí, en la primera pregunta estaba interesado, en la segunda estoy asustado ya. O sea, seguimos con la entrevista. Jordi, dada tu extensa experiencia en implantar el Reglamento General de Protección de Datos, ¿qué errores son los más frecuentes que cometen las empresas en materia de protección de datos? El pensar que tener un documento, porque la base, os explico muy rápido en qué consiste tener un documento de seguridad. O sea, voy a hacer el símil. La semana pasada teníais a Xavier Pladevall, compañero de prevención de riesgos. Prevención de riesgos y protección de datos, hay cosas que se asemejan. Y hay un elemento común que se llama documento de seguridad. Entonces, nosotros también lo tenemos. Lo digo porque protección de datos es un poquito más joven que prevención de riesgos como ley. Y la anécdota es que el documento de seguridad, si lo tienes elaborado pero no le haces caso, no sirve para nada, es papel mojado. O sea, lo que te dice actualmente la nueva ley desde este final de 2018 es que seas proactivo.
para ser proactivo te tienes de creer todos los pasos que tienes de llegar a tener en cuenta. Y hago un ejemplo rápido. Antiguamente se llamaban ficheros lo que era el conjunto, y lo siguen siendo, conjunto organizado de datos. Y tú tenías de declararlos a la Agencia Española de Protección de Datos, que es quien nos gestiona y nos da pues, la cobertura de una manera o de otra a nivel legal, ¿no? Entonces, esto actualmente ya no es así y ha pasado a ser, conceptualmente le llaman tratamiento de datos. Entonces, 3 o 4 tipos de tratamiento de datos son pues, clientes, muchos, espero que tenga todo el mundo. Entonces, pues como tal, clientes que tienes de ellos nombre, apellidos, teléfono, DNI, número de cuenta, correo electrónico, ¿vale? Pero, por ejemplo, el mismo cliente en un médico, el tratamiento sería pacientes. ¿Por qué? Porque aparte de estos datos que te he dicho, también tiene datos de salud, por no entrar más en detalles. Entonces, por ejemplo, pacientes sería un tratamiento, proveedores sería un tratamiento, personal, todo el personal que tenga una empresa es tratamiento, videovigilancia o fotovigilancia es un tratamiento, las empresas que utilizan datos masivos sería todo lo que es el tratamiento de email marketing o newsletter, llámalo como quieras. Entonces, esto por un lado lo tienes de estructurar en tu empresa, decir qué tipo de datos tienes. A partir de aquí, ¿qué perfiles tienes? Los perfiles son pues, dirección, gerencia, comercial, administración, o sea, producción, son diferentes tipos de perfiles. A partir de aquí, tener estructurado la parte de contratos externos con empresas, la asesoría, el informático, la agencia, cualquier tipo, por ejemplo, las empresas de transporte, también tenerlas en cuenta, o sea, cualquier tipo de auditor, todo este tipo de datos tenerlos estructurados. Internamente tener los contratos de confidencialidad, ¿de acuerdo? Con todas las personas internas, hasta gente de prácticas, que a veces las anécdotas, por ejemplo, un tratamiento también sería prácticas porque son personales los datos, pero un trabajador es por cuenta directa de la empresa y una persona de prácticas normalmente viene de algún tercero, ¿no? En este caso. Entonces, todo esto hay que irlo conjuntando y aparte evaluar un riesgo de tratamiento de datos sobre la seguridad y sobre los activos. Los activos son las herramientas que utilizamos, ¿de acuerdo? Sobre los softwares o programas también. Y a partir de aquí, creo que lo más importante hoy por hoy es, que es lo que a veces no decimos cuando tratamos tanto dato, es el consentimiento. O sea, hay un apartado que se llaman las cláusulas legales, que toda la vida han existido, y nos fijamos, por ejemplo, debajo del correo electrónico o debajo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la parte que después hablaremos de lo que es el entorno de las páginas web y el comercio electrónico, pero más el hecho de que cuando te das de alta en algún sitio tienes de hacer un check. No sé si a veces nos damos cuenta, supongo que sí, si está bien hecho. Un check que aparte dice, he leído y acepto la política de privacidad. Detrás de esto están todos los tratamientos de datos especificados en cláusulas legales de clientes, de clientes potenciales, de correo electrónico, de imágenes, porque todas las imágenes también sería un tratamiento, o todas las redes sociales son herramientas que tú utilizas para tu prospección o para tu comunicación y como tal puede haber datos de carácter personal y tienes de pedir ese consentimiento y ahora voy a decir contundentemente sí o sí. O sea, no me vale el decir que me dijeron de palabra, no, lo tienes de tener y lo tienes de poder demostrar que tienes de tener ese consentimiento. Entonces, todo esto que he explicado es, si no lo tienes claro, son los errores que pueden llegar a tener las empresas, que es, no, tengo aquí un documento y lo tengo aquí, disculpa, lleno de polvo, y dices, no, esto es un documento vivo, el documento de seguridad es vivo porque tu empresa es viva, porque mensualmente pagas tus nóminas, trimestralmente pagas tus impuestos y anualmente o cada vez que sea necesario haces gestiones de tipo, yo qué sé, mantener un extintor o, por ejemplo, de prevención de riesgos que tienes una cuota y cada X tiempo te viene un técnico. Pues en nuestro caso también lo hacemos así. Entonces, el concepto de error es no hacer nada. El concepto de error es no ser proactivo. Esto sería un poco el día a día de una empresa. Magnífica respuesta, Jordi, porque además, o sea, me estás poniendo todo un escenario muy ambicioso en cuanto a regular cualquier tipo casi de actuación que podamos ir teniendo con todos nuestros
stakeholders, ¿no? Con todo lo que son clientes, proveedores, gente que trabaja con nosotros, etcétera. Y la siguiente pregunta es obligada. Es decir, ¿el que no cumple tiene algún tipo de sanción administrativa? Sí, sí, sí. Por ejemplo. Bueno, yo... Sin asustar por eso, ¿eh? Sí, bueno, yo lo digo con todo mi cariño y mi humildad, es la única de las pocas cosas que haces no hablo cuando un cliente me pide de qué va esto. Lo que pasa es que a veces la gente, más que no la asustes, si no la pones en su sitio, a veces no lo sabe, ¿no? Entonces, claro que sí, es una ley, como tal tiene incumplimientos, y te puedo llegar a decir a grandes rasgos que puede llegar hasta 20 millones de sanción o un 4% de tu facturación. A ver, repítame esto último, por favor. Un 4% de tu facturación. Sí. O hasta 20 millones de euros. Vale. Es decir, si ahora no hay suficientes motivos con toda la pandemia para cerrar lo que es la botiga, sí. Si te cogen con esto, vale. Tú y tus sucesivas generaciones. Sí, ¿no? En este caso, yo, y lo digo también, no es que me tire piedras a mi tejado, pero hay gente que cuando les dices esto, dice, pues que me cojan y que se lleven la empresa. Bueno, yo les puedo decir con todo el cariño de que esto está aplicado a grandes... pero lógico. Llegas hasta aquí... Y bueno, puedes empezar tranquilamente por 1.000 euros, 2.000 y empieza la suma. Aparte, una de las cosas que tienen las sanciones a nivel de protección de datos es que son acumulativas. O sea, si hay 3, no te dicen, no, la máscara. No. 1, 2, 3. Venga, sumamos. Total, 15.000. Venga, seguimos. O sea que son más comunes estas, 10, 15, 20, no haber informado, haber suplantado la identidad, no haber declarado una violación de seguridad. O sea, hay muchas alternativas para poder saltar a un incumplimiento o no hacer caso a una inspección. Porque las inspecciones existen, son actualmente y han sido siempre de oficio. O sea, no, por la puerta no va a entrar un inspector de protección de datos. Y es una recomendación intrínseca. Si entra un inspector de protección de datos por la puerta, y si estás en Cataluña, llama a los Mossos, y si estás en el resto de España, llama a la Guardia Civil. Porque no existen así de entrada. O sea, te podrán requerir cualquier tipo de información previamente, y eso sí, y está a la orden del día. Pero si entra por la puerta un inspector laboral, seguro que le vas a hacer caso, que éste tiene competencias en algún momento dado de poderte pedir algo de protección de datos, como tal, si trata datos y es laboral, pues ve datos, pero este inspector hasta cierto punto te lo puede requerir y tú se lo puedes presentar, pero en un inspector de tratamiento de datos personales o traducido de la agencia, por la puerta, sin decir hola, ¿qué tal? Si lo es, mi recomendación es que muy disimuladamente llames a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Claro, estamos hablando de lo que sería el ámbito administrativo, pero mi siguiente pregunta desde desconocimiento es que en algún momento se da un paso más y la sanción puede venir también en el ámbito civil e incluso en el ámbito penal. Sí. Esto, o sea, toda la parte, esta ley lo que regula es el tratamiento de datos personales. Como tal, yo voy a explicar un caso que así la gente posiblemente lo tenga bastante interiorizado. Cifuentes, Cristina. Me parece que quien no sepa qué es, pues era una estimada política, digo estimada en el buen sentido de la palabra, por honrar a los políticos y no entrar en ese tema, que hacen un trabajo e intentan como mínimo lo más correcto posible. Después ya no entraremos en si lo hacen bien o mal. Conceptualmente, pues esta persona, hizo algo que no estaba bien, pero claro, su concepto es que lo que hizo realmente fue grabado por una cámara. Esa cámara quedó recluida dentro de lo que es la entidad como tal, la entidad, el supermercado, por decirlo así, y esto después se quedó la policía. La ley de videovigilancia, que va ligada al tratamiento de datos, pero es su ley independiente aparte, dice que a un máximo de 30 días los datos de carácter personal tienen de ser borrados. Allí esto hacía como 2-3 años, ¿no? Entonces, primero por allí les pusieron las pilas, o sea que traducido no pudieron hacer nada, y a partir de aquí esta señora, por decir lo civil o lo penal, esta señora lo que le pasó textualmente es que ella reclamó todo lo que son daños y perjuicios a esta entidad, que ya te digo que seguro que ha ganado, o seguro por no tener ahora la información concreta, pues seguro que por toda la trazabilidad que ha habido,
ha podido ganar y, bueno, por consecuencia, pues claro, y podría haber sanción penal, claro que sí. En este caso supongo que se terminará poniendo dinero por encima y aquí paz y haya gloria. Sí que su carrera política pues queda en ascuas. En ascuas más bien quemada. Quemada. Pero, por otro lado, pues... Es un coste no pequeño para un político, claro. Correcto. Sí. Perfecto. O sea que, bueno. Muy bien. Jordi, estamos en pleno proceso de desescalada del COVID-19 y las empresas han desarrollado diferentes métodos para testar el estado de salud de empleados y clientes. Toma de temperatura, apps digitales, etcétera, etcétera. ¿Hemos de aplicar algún protocolo de protección de datos sanitarios personales? O sea, a lo práctico, toma de temperatura, que esto es el pan nuestro de cada día en muchísimos sitios cuando entras. La toma de temperatura como tal, esto ha habido cola y la siguiente, porque entre prevención de riesgos y cualquier tipo de estamento que le ponía más pan que mantequilla, por decirlo así, pues tela. Entonces, conceptualmente, en tratamiento de datos, si tú recoges datos, que existe, porque hay empresas que tú cuando llegas, aparte de tomarte la temperatura, nombre y apellidos, lo que hacían antiguamente, aparte antes del COVID, tú entras en una empresa, buenos días, soy Jordi Ventura, tengo hora a las 8 de la mañana con tal, y a mí esta mañana a primera hora me han tomado los datos. La temperatura no, curioso, pero los datos sí que me los han tomado. Es un tratamiento de recogida de datos en recepción, por decirlo así, o de personal externo. Lo hacen también por la coordinación de actividades a nivel de prevención. Entonces, como tal, con que te recogen datos, tú tienes de tomar unas medidas que es informar de ese tratamiento y que las personas que específicamente tengan esa autorización para tratar esos datos lo hagan exclusivamente con ese fin, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Muy a menudo que llegas a un sitio, buenos días, te paran, ni te piden quién eres, en este caso, te toman la temperatura y con que técnicamente primero estás bien, que es lo mejor, en este caso como por la parte de salud, pero al no tener nada que declarar, pasas. Por consecuencia, tú en ese momento no tienes de declarar ni hacer ningún tema. Pero, repito, si tú trataras esos datos o los almacenaras, automáticamente tienes la obligación de informar de qué tipo de tratamiento estás haciendo. Y el ejemplo, aparte lo pongo práctico para este tipo de punto, que es la videovigilancia. Estamos acostumbrados a ver un rótulo de color amarillo que pone zona de videovigilancia y usted puede hacer o acceder a sus derechos de usuario en esta dirección y tal. En esta parte también es lo mismo. Es una zona que se toma la temperatura, cambia el enunciado, estamos tomando tu temperatura y tú puedes hacer tu declaración de derecho de usuario en esta dirección. O sea, el camino es el mismo, simplemente el tratamiento no tiene nada que ver, una imagen, en este caso, con un tratamiento de salud. Correcto. Siguiendo con nuestra relación con las empresas y con esa toma de datos, que en estos momentos estamos todos sometidos prácticamente, aunque como tú bien decías, muchos pueden ser susceptibles de un tratamiento, digamos, jurídico no adecuado, ¿no? Y ahora se me está ocurriendo una cosa, que en el dato de toma de temperatura existen los antipiréticos, ¿no? O sea, aunque yo tenga una temperatura que no me permitiese entrar, me tomo antes un ácido desoxirribonucleíco. Sí. Bueno, da igual, cualquier tipo aspirina, de... Una aspirina, exacto, aspirina. Correcto. Y óyeme, y entro. Pero bueno, cierro paréntesis. Es una anécdota que no venía a cuento, pero se me ha acabado de ocurrir, ¿no? Sí, todos tenemos derecho a la confidencialidad respecto a nuestros datos sanitarios. Correcto. Y ahora seguimos con la relación con el mundo empresarial. Si la empresa en la que trabajamos o queremos entrar a trabajar, cosa que desgraciadamente está ahora al orden del día, y espero que no vaya en aumento, nos preguntan si hemos sido contagiados con el COVID-19, ¿tenemos la obligación de informarles? A ver, aquí hay dos partes muy claras. O sea, si tú en tu perfil es una, por decirlo de alguna manera, es una entrevista de trabajo
Y esta pregunta, igual que te pueden llegar a pedir si estás casado o soltero, porque no sé, porque por el tipo de disponibilidad de viaje te lo pueden llegar a pedir, o si tienes hijos, o a veces, desgraciadamente, en el entorno de la mujer te dicen, ¿usted va a tener hijos? Cosa que es una pregunta un poco necia, pero la hacen, esta pregunta. Entonces, si te llegan a preguntar esto como tal, estás en tu responsabilidad de, si no lo haces, descontadamente, si entras en el juego de que tu privacidad no es expuesta en este sentido, te expones posiblemente a que no te contraten. O sea, la empresa te lo puede pedir. En el caso de que ella recoja este tipo de datos, su tratamiento, que sería currículums, o en este caso, sí, proceso de selección, currículums, tendría de declarar que había datos de salud, cuando normalmente en un proceso no es así. O sea, te pueden llegar a generar un perfil dentro de lo que es ese apartado, que aquí entonces tienes una obligación, las empresas que generan este tipo de datos o tratan estos datos, hay una figura que le llaman DPO, ¿no? Delegado de Protección de Datos. Si tú trataras este tipo de datos y elaboraras este perfil, tendrías esta obligación. Entonces, a la respuesta de si tienen o pueden preguntarte, es en parte, o sea, por preguntar pueden preguntar. O sea, la respuesta, si la das, tendrían de informarte debidamente de que están tratando ese tipo de datos. Correcto. ¿De acuerdo? Y ahora viene la otra parte, lo digo porque esto nos ha pasado también a la orden del día, es empresas grandes, no voy a decir nombres, no viene al caso, que se han tomado la libertad o la justicia por su mano y te entran por la puerta y te dicen buenos días, te piden si has tenido, eres un subcontratado. Entonces, hablando del típico que entra por la puerta y cuando te piden la subcontratación, normalmente has enviado todo lo que es el TC, ¿no? Pues yo me he encontrado casos estos días de gente que nos ha llamado, sobre todo el cliente era quien entraba, en este caso, y entraba una gran multinacional y le pedían esto. Respuesta, en principio, si la das, tendríamos de estar tratando un contrato específico con ellos. ¿Qué ocurre? Que a veces, pues ya sabes que entre tú y yo el trabajo pasa adelante a veces de las necesidades legales, y mi recomendación, que nos hemos encontrado estos días, es que realmente se informe a esta empresa, seas muy políticamente correcto, de que este procedimiento no sería correcto en principio. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, llegado a este punto es cuando hacemos un corte en la entrevista con Jordi para escuchar una pieza musical. Permitidme que haga un poco de nostalgia en cuanto a que estamos en plenas vacaciones, en pleno verano. Aquí en Cataluña, concretamente en Barcelona, está bastante pasado por agua, con lo cual, no es, digamos, no es normal como años anteriores. Por eso, de ahí esta especie de pequeña nostalgia. Hemos elegido una pieza que es Clair de Lune, de Debussy, tocada a piano. Es una pieza que pertenece a la suite Bergamasco, que nuestro no, porque es francés, que el autor hizo en el 1890. Achille Claude Debussy fue un compositor francés, nacido en el 62 y fallecido en el 1918. Es un impresionista. A él no le gustaba que le dijeran como tal, pero es un impresionista dentro del mundo de la música. La persona que va a tocar esta pieza al piano es Olga Kovekina, que es una pianista rusa establecida en Barcelona. Adelante entonces con la música.